Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te exaltamos y te damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor. Amén. Gracias, 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 Dios. Damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez, que nos visitan. Le damos la bienvenida, siéntanse en casa, en la hermandad de Cristo, amén. Y aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino con una palabra de Dios para su vida, amén. Así es que bendecimos a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, que nos sintonizan a través del Facebook, a través del canal de YouTube. Les bendecimos y les amamos. De verdad, gracias por estar en busca del Señor, amén. Estamos terminando hoy, damos gracias a Dios, estamos terminando una jornada de 12 días continuos de alabar su nombre, orar en las madrugadas en hermandad y poniendo nuestro cuerpo en sacrificio o afligiendo el alma, como es el verdadero ayuno, ¿verdad? El verdadero ayuno es el que aflige el alma, ¿sí? Y que se abstiene de alimento por fuera y por dentro aflige el alma. Así es que damos gracias a Dios por estos 12 hermosos días que Dios nos ha permitido poder estar en su presencia y sobre todo habitar en su casa, estar en su tabernáculo santo, amén. Así es que estamos viendo las 12 piedras, dimos un discipulado intensivo de las 12 piedras o los 12 fundamentos del Cordero, ¿verdad? Que son los que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Si me lo ponen ahí, por favor. Y estamos aprendiendo también sobre los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y cada uno de esos 12 apóstoles tienen un fundamento. Así es que Apocalipsis capítulo 21, verso 14 dice: y en el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, en cada fundamento, un nombre de cada apóstol. ¿Estamos? Y Apocalipsis, verso 19 dice: y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo fundamento era zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Entonces podemos entender que para ser la esposa del Cordero, para estar en la Nueva Jerusalén, hay que poder desarrollar los fundamentos de los 12 apóstoles, amén. Y con ello formar en nosotros las 12 piedras preciosas, que dice la palabra de Dios, que menciona el libro de Proverbios, que dice: mujer virtuosa, quien hallará, aquella que está adornada de piedras preciosas. Ahí está hablando de la esposa del Cordero. Recordemos algo muy importante para aquellas personas que nos visitan por primera vez o para los que nos escuchan por la radio. La esposa del Cordero no es toda la iglesia que se va en el arrebatamiento. La esposa del Cordero no es todo aquel que es arrebatado. La esposa del Cordero es aquella que logró desarrollar en esta tierra la naturaleza, el carácter, el propósito de Jesús. ¿Estamos? Y eso se hace desarrollando los 12 fundamentos de los apóstoles, desarrollando las 12 piedras preciosas, desarrollando los 12 frutos, desarrollando las 12 perlas que son las 12 puertas, desarrollando los 12 nombres gubernamentales, desarrollando las 12 heridas que Jesús tuvo aquí en la tierra, desde la propiciación
hasta la última gota de sangre que derramó en la cruz del Calvario. Eso todavía no lo hemos estudiado. Si Dios nos da vida, pues lo vamos a estudiar en su momento. Solo hemos visto ciertas cosas. Entonces, esa es la esposa del Cordero. No es toda la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, hacemos un recordatorio de los fundamentos. Solo vamos a estudiar los fundamentos. Primer fundamento es, pues, justo. Segundo fundamento, sabiduría. Tercer fundamento, arrepentimiento. Sin chapear, por favor. Eso tenemos que manejarlo, ¿sí? Porque es lo que tenemos que desarrollar nosotros. Vamos entonces. Primer fundamento, pues justo. Segundo fundamento, sabiduría de Dios. Tercer fundamento, arrepentimiento. Cuarto fundamento, la sangre de Cristo. Quinto fundamento, el poder de la palabra. Sexto fundamento, las buenas obras. Séptimo fundamento, consejo. Octavo fundamento, restaurar o reparar. Noveno fundamento, la corrección. Décimo fundamento, firmeza. Onceavo fundamento, aguas dulces y aguas saladas. ¿Estamos? Tienen que aprenderse. ¿Estamos? Yo creo que Norita estaba viendo ahí algo. Y hoy vamos a aprender el 12º fundamento. El 12º fundamento. Por respeto a la palabra, vamos a pedirles que no utilicemos los teléfonos. Eso es por respeto a la palabra del Señor. Es por reverencia, a menos que tenga su Biblia ahí. Usted lleva sus concordancias. ¿Estamos? Porque cuando está la palabra de Dios merece toda la reverencia y todo el respeto. Porque al final de eso se trata, ¿verdad? De reverenciar la palabra de Dios. Amén. Que estemos en espíritu, en alma y el cuerpo aquí concentrados delante de Dios. Así es que hoy vamos a aprender me encanta este fundamento. Son dos fundamentos que me encantan, o sea, el de la corrección y bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender sobre el fundamento de la instrucción. O sea, usted no puede tener un fundamento si no es instruido. O sea, usted no puede llegar a desarrollar la naturaleza de Jesús en su vida si no tiene la instrucción. Y hoy, lastimosamente, muchos desprecian la instrucción. Muchos la hacen a un lado porque asumimos que ya Jesús pagó por nosotros. Y qué bendición, de verdad, Jesús ya pagó por nosotros, pero solo nos alcanza para un grado de salvación, no para crecimiento, estatura, medida, lo que habla Efesios capítulo 4 del verso 11 al verso 15. Amén. Así es que hoy vamos a hablar del nombre del apóstol Pablo. Recuerden que el 12º apóstol no era Matías, no era Esteban. El 12º apóstol es Pablo. Por eso Pablo dice, y Pablo, el último apóstol. Y hoy la religiosidad nos embarga y nos llena y nos contamina de cosas que verdaderamente van alejados de la palabra del Señor. Cuando dicen muchas religiones, dicen ya apóstoles ya no hay. Ya apóstol, el último apóstol fue Pablo, porque dice Pablo, el último apóstol, pero el último apóstol de los 12 de Jesús, porque si no, ¿qué diría la palabra de Dios cuando dice en Efesios? Y aún nos constituyó maestros, evangelistas, pastores y maestros, profetas y apóstoles. Ahora bien, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Yo aquí no puedo ponerme la vestidura de apóstol. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme la vestidura de pastor, porque ustedes son las ovejas de este rebaño. Pero cuando yo voy a otro lugar a predicar, entonces me invisto de un manto apostólico, porque soy enviado. ¿Estamos entendiendo? Pero hoy dice, apóstol es aquel que tiene varias iglesias. Desconocimiento total de la palabra. Pero hoy vamos a llamar a Norita,
que nos venga a enseñar sobre el fundamento de la instrucción y el apóstol Pablo. Amén. Que es la piedra de amatista. Amén. Así es que tiene pueblo, Norita, ¿verdad? Qué bueno, hermano, qué bueno. Bien, buenas noches, ¿cómo están? No, vamos a empezar como con los niños, ¿verdad? ¿Cómo están? Vale. Ya no estoy solita. Pues miren qué privilegio, el Señor nos tiene acá y nos ha dado el privilegio de poder pararnos a hablar un poquito de lo que Él va trabajando en nuestros corazones. Recuérdense que, como bien dice nuestro pastor, cada vez que nos toca de hablar algo, primero lo tenemos que agarrar para nosotros y ya después, con esa autoridad del testimonio, pues ya podemos venir y pararnos y hablarlo, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar con el fundamento que nos corresponde hablar, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen. Y ya que veo varios de los chiquitines aquí, ellos ya son expertos en este tema, entonces ellos me van a ayudar, ¿sí? ¿Por qué es que estamos aprendiendo los fundamentos? Porque queremos llegar a ser la esposa del Cordero, ¿sí? ¿Y qué es ser la esposa del Cordero? Es aquella que va a poder ver al amado cara a cara, ¿sí? Es aquella que va a pagar el precio más alto para poder estar junto a Él, ¿sí? Como cuando usted va a un concierto, no se va a quedar hasta allá atrás, o no se va a quedar ahí a la mitad, no, va a estar aquí enfrente, es más, va a estar a la par de Él, cachetito a cachetito. Entonces, eso es ser la esposa del Cordero, pagar el más alto precio, separación, santidad, ¿sí? Para eso vamos a pedirles por favor ahí que nos apoyen con la presentación, ¿sí? Y vamos a tener claro que hay 3 lugares de habitación, ¿sí? Cielo nuevo, tierra nueva y Nueva Jerusalén. Como la esposa del Cordero, ¿en dónde queremos habitar? Muy bien, ya vieron, como niños, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Es ahí a donde queremos llegar, ¿sí? Vamos a tener 3 grados de gloria o 3 brillos, que es estrella menor y estrella mayor, la luna y el sol. Como esposa del Cordero, ¿qué brillo es el que estamos luchando por alcanzar? El del sol, ¿sí? Pero eso no quiere decir que para llegar al del sol no tenemos que pasar por una estrella menor y una mayor, o por el de la luna, ¿sí? Tenemos que pasar por esos hasta alcanzar el del sol. Luego vamos a tener 3 tipos de vestiduras, ¿sí? Las vestiduras simples o las estolas, que esas son solo las externas, cuando fuimos salvos, cuando el Señor cambió nuestra vida, cuando usted que fumaba ya no fuma, cuando usted que toma ya no toma, cuando usted ¿qué? Póngale ahí, lo que el Señor le quitó cuando usted llegó a ser salvo, eso. Y luego vienen las vestiduras dobles o imation, que es cuando ya empezamos a trabajar en nuestro interior. Ya no trabajamos solo lo de afuera, sino ya trabajamos lo de adentro. El por qué me lleva a mí a hacer ciertas cosas, ¿sí? Y luego llegamos a las vestiduras que va a tener la esposa del Cordero, que son las vestiduras de lino fino, que son las que nos esforzamos por llegar a tenerlas, y no solo tenerlas, sino mantenerlas limpias, libres de mancha, libres de todas esas arrugas que a diario nos gusta agarrar, ¿verdad? Porque nos encanta agarrarlas. Pero esas manchas son las que nos quitamos, ¿sí? Y luego, además de eso, la esposa del Cordero va a tener 12 frutos, que esos usted ya se lo sabe, yo se los puse ahí, pero son 12 frutos, no son 9, son 12. Vamos a tener 12 perlas, vamos a tener 12 puertas, tenemos que llegar a cumplir los 12 nombres gubernamentales, ahora que hemos aprendido los 12 fundamentos, ¿verdad? Porque mire, qué bonito es verlos, ¿verdad? Ahí, y a mí me encanta apuntar, qué bonito es apuntarlos, pero es que llevarlos a la práctica. Dígame si no es otro nivel, dígame si no duele. Sí, ¿verdad? Ahí es donde de verdad la esposa del Cordero empieza a tomar elecciones. La que tiene bien clara la visión y la vista hacia dónde va. Entonces, hoy es el 12º fundamento. Vamos a recordar que el número 12 significa gobierno, ¿sí? Entonces ya eso nos empieza a dar una luz de lo que vamos a hablar, ¿sí?
La soberanía gubernamental del Señor siempre da gobierno y dirección perfecta a su pueblo. ¿Sí? El fundamento número 12 es la instrucción, como bien lo decía nuestro pastor. La piedra es la amatista, el apóstol es Pablo, la tribu es Benjamín y el nombre gubernamental es Señor. ¿Sí? Y vamos a adentrar un poquito en la palabra Señor. ¿Qué es un Señor? Es alguien a quien usted va a obedecer, ¿verdad? Lo veíamos hace poco con los niños en una de las lecciones. Señor es al que usted le rinde todo, al que le hace caso, al que ni siquiera le crispa cuando le dice algo. Eso es el Señor, ¿sí? El Señor quiere venirnos a instruir y a trabajar nuestro corazón. Entonces, su nombre gubernamental para este fundamento es Señor. El fundamento es la instrucción y vamos a leer 2 de Crónicas 3:3 que dice, la primera parte dice, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. Y vamos a ahondar en la palabra cimiento, que es la palabra yasad, que significa instrucción, ¿sí? ¿Y qué es una instrucción? ¿Sí? Es una buena base, es una buena instrucción, es la palabra, ¿sí? Fíjese que yo estaba confundida con eso, le voy a abrir mi corazón. Y como dijo mi amado esposo en su enseñanza, primero al Señor y luego ¿a quién? Al pastor, ¿verdad? Es un privilegio tenerlo de verdad. Mire, no sabe cuán privilegiados somos de tener el pastor que el Señor nos dio. Así que usted exprímalo, porque Él ama lo que hace. Entonces, usted sea como los de Berea. No se quede con lo que le dieron en su material, sino estúdielo, ¿verdad? No se quede con lo que apuntó ahí, sino bombardéelo. A él le gusta que lo bombardeemos aquí entre nos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué es un cimiento? A ver, ¿por qué ponemos un cimiento? ¿Por qué ponemos un cimiento? Porque si usted va a construir un edificio y no le pone un buen cimiento, ¿qué le va a pasar? Se le va a caer, ¿sí? A ver, mire pues, ¿qué pasa si yo no tengo mis 2 tacones bien puestos y estoy solo con uno? Voy a aguantar un rato, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar al ratito? Como dicen aquí, me pongo panda, ¿sí? Me voy de ladito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a los niños quieren empezar a jugar con bloquecitos? Les enseñamos a que los pongan todos juntitos. Y hasta les decimos, no hombre, mira pues búscale el lado, le decimos nosotros, búscale el lado para que no se te caiga. O cuando jugamos Jenga, ¿quién ha jugado Jenga? Todos, ¿verdad? Creo yo, ¿sí? Y mire, hasta tenemos cuidado de dejarla rectecita porque si se nos cae, perdimos. Pues exactamente igual es esto, ¿sí? Para poder crecer rectos, para poder llegar a alcanzar y ser la esposa del Cordero, tenemos que tener un buen cimiento. ¿Y cómo vamos a tener un buen cimiento? Con una buena instrucción. ¿Y dónde encontramos esa instrucción? Mire, aquí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, y perdóneme, pero nos hemos vuelto bien cómodos, ¿verdad? Nos gusta que todo nos lo digan cómo lo tenemos que hacer y ya no nos gusta leer. Y es más, cuando lo leemos, pero nos incomoda, hasta nos lo saltamos. Uy, no, eso era del antiguo pacto. ¿Cómo va a creer? Eso no era para mí. Y hasta me lo salto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incomoda, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Se lo voy a decir en mi vida. Una vida que empezó a crecer, pues le puedo decir que nací en un matrimonio, en un hogar, en una familia que era católica a su forma, ¿sí? Pero durante el tiempo me fui volviendo panda, ¿sí? ¿Usted cree que fue fácil volver a enderezar esa vida? No, fue doloroso, porque ¿sabe qué? La palabra me llevaba a confrontarme, la palabra me llevaba a la luz y muchas veces no nos gusta, porque ya nos acostumbramos y ya vemos como normal lo que estamos haciendo. Entonces cuando viene el fundamento de la instrucción a nuestra vida, no nos gusta. ¿Y sabe qué? Es cuando más lo tenemos que buscar, porque tenemos que llegar a crecer, tenemos que llegar a tener esa base sólida, bien puesta, para poder avanzar y ver a nuestro amado cara a cara. Si no, de nada va a valer todo lo que estamos pasando aquí, ¿verdad? Todas las separaciones que decimos que hacemos,
porque a veces solo las decimos que hacemos y no las hacemos. Pero todas esas separaciones que de verdad hacemos de corazón y con entendimiento tienen que valer la pena. Entonces, el fundamento de la instrucción nos lleva a tener una buena base, ¿sí? A estudiar la palabra, pero no solo a estudiarla, sino a ponerla por obra, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un buen cimiento, una buena instrucción. La palabra instruir significa poner en orden. Mire, no me lo inventé yo, es poner en orden, ¿sí? ¿Y qué viene a poner en orden? Todo nuestro interior. Qué bueno que fuera solo lo exterior, ¿verdad? Cuando ya llegamos y queremos llegar a ser la esposa del Cordero, ya trabajamos exteriormente, interiormente y integralmente, ¿verdad? Entonces, viene a poner en orden, viene a arreglar, viene a construir. Y sabe que aquí dice, la instrucción y edificación tiene el propósito de comunicar conocimiento, enseñanza, educación y dar dirección y orden. La presencia de este 12º fundamento da testimonio que la instrucción es parte del apoyo perfecto gubernamental del Señor, que sostiene a la nueva ciudad y a la esposa. Entonces, mi amado, de verdad, este fundamento nos viene a mover, nos viene a instruir, nos viene a enseñar, nos viene a confrontar muchas veces, ¿verdad? Para poder avanzar. ¿Sí? Siguiente. Vamos a avanzar con el apóstol Pablo. Uy. El apóstol Pablo, ¿qué significa Pablo? Significa pequeño, menor, doblar, encorvar, insignificante, terminar y acabar. Y es que vamos a recordar que Pablo fue Pablo hasta que el Señor le cambió el nombre, ¿verdad? Antes era Saulo, perseguidor de cristianos, ¿sí? Pero ¿qué vino a hacer el Señor de primero? A cambiarle el nombre, ¿sí? Y muchas veces viene así con nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros somos pecadores, póngale ahí todo lo que hemos sido, pero viene el Señor y nos cambia, nos transforma. Tal vez no nos cambia el nombre, porque yo sigo teniendo el mismo nombre desde que nací, pero nos cambia nuestro ser interior, ¿verdad? Pero ese ser interior solo lo cambia si nosotros nos dejamos, si nosotros permitimos que Él lo haga. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 15, 9 y 10, por favor. Y es que sabe que Pablo se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Imagínese, él jamás dejó que su cabeza se alzara, ¿verdad? Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Siguiente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y es que recordemos que Pablo, ¿qué significa? Pequeño, ¿verdad? Y es que ¿sabe qué somos nosotros? Pequeños. Eso somos. No importa si tenemos el privilegio de estar aquí, no importa si tenemos el privilegio de hacer el templo, no importa si tenemos el privilegio de llamar grandes multitudes, siempre vamos a seguir siendo pequeños. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué decía Pablo? Solo es por Él y por la gracia que Él encontró en mí que yo estoy aquí. No porque yo lo merezca, no porque usted lo merezca, sino solo por la gracia que Él encontró en cada uno. Porque déjeme decirle que sí, en usted el Señor encontró gracia. En usted el Señor encontró alguien que se deja moldear. En usted el Señor encontró alguien que puede ser transformado. Es más, el Señor encontró una novia que puede llegar a ser su esposa. Vamos a leer Efesios 3:8, por favor. Y es que mire, aquí Pablo nos sigue diciendo que es el más pequeño. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire,
Pablo jamás permitió que su cabeza se levantara, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos de repente un poquito de privilegio y empecemos con el complejo de cristiano pavorreal, ¿verdad? Se nos empiezan a subir así la linda colita, muy linda, ¿verdad? Pero cristianos pavorreales. Entonces tenemos que aprender a bajar eso y aprender a reconocer que somos lo más pequeño, ¿sí? Vamos a leer Filipenses 4:12, por favor. Y es que mire lo que decía Pablito. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es que ¿sabe qué? Pablo tuvo una instrucción muy clara y muy directa. Se recuerda que Pablo, él mismo lo dice, ¿verdad? Que él subió al tercer cielo. ¿Sí? Y ahí ¿por quién fue instruido? Nada más y nada menos que por el Padre, por el Espíritu Santo, fue instruido por Él. Y esa instrucción fue la que Él puso en práctica aquí. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, esa instrucción que el Señor ha venido dando durante 12 días, ha venido dando durante 3 años aquí en esta congregación, ha venido dando durante todo el tiempo que usted ha sido trabajado. Esa instrucción es la que usted tiene que poner en práctica. Porque si no, miren, solo cabezones nos vamos a volver, ¿verdad? Si no lo ponemos en práctica. Entonces, esa instrucción que Pablo recibió, esa buena instrucción, fue la que lo llevó a entender y a mantenerse firme. Y es que ¿sabe qué? Él mismo lo decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Yo no sé cómo es usted, pero yo quiero creer que usted es de los que igual puede tener un banquete, vámonos a la parte terrenal, igual podemos tener un banquete enfrente, que igual vamos a tener un plato sencillo de comida y igual vamos a estar agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque viene del Señor, porque tenemos paz para comerlo, porque tenemos salud para disfrutarlo, porque ya eso ya no nos mueve, ¿sí? Ya nosotros ya no nos afanamos por nada, sino hemos aprendido que dependemos únicamente del Señor. Y así como decía Pablo, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo estoy enseñado. Imagínense, Pablito enseñándonos, ¿verdad? Entonces, siguiente, dice, el contentamiento de Pablo tenía su origen en el gobierno y dirección de Cristo para su vida. Lo que le decía, ¿verdad? Esa instrucción que él recibió, pero más que la recibió, que pudo llevarla a la práctica. Y sabe, Pablo aprendió a establecer la soberanía o el gobierno de Dios sobre el hombre, sobre todas las cosas, sobre el crecimiento espiritual y sobre todos los principados y potestades. Pablo no se afanaba ni se preocupaba por nada. Y como decimos con los niños, nada es nada. O sea, él aprendió a poner al Señor como su cabeza. Él aprendió de quién dependía. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 11:3. ¿Sí? Ahí nos enseña cómo fue que Pablo estableció la soberanía sobre el hombre. 1 Corintios 11:3. Creo que de verdad necesitamos uno más grande, ¿verdad? Entonces, en serio. Gracias. Dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Volvámoslo a leer. Dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A ver, a meter a un callejón, diría mi querido esposo. Como mujeres muchas veces no nos gusta rendir nuestra cabeza al esposo, ¿verdad? Y reconocer que Él fue designado por el Señor como nuestra cabeza, como nuestra cobertura. Déjeme decirle que esa fue una lucha muy constante en mi vida. El Señor ha ido trabajando. ¿Ha sido fácil?
No, pero Él es bueno. Y entonces cuando volteamos atrás y reconocemos, decimos, gracias Señor. Porque ¿sabe qué? Hemos aprendido a reconocer que Cristo es la cabeza de Luis. Luis es mi cabeza. Y entonces ahí estamos cumpliendo lo que dice, ¿verdad? Mire, más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué dice? Todo el que aprendió a ponerlo. ¿Sí? Aquí se ve este amor. Entonces, mire, él aprendió a ponerlo como su cabeza. Ahí no hay equivocación, ¿verdad? El que es mandado no es culpado. Gracias. Entonces, ahí vemos cómo Pablo aprendió a ponerlo por cabeza. Luego vamos a leer Efesios 1:22. Dice que también estableció la soberanía o gobierno perfecto de Cristo sobre todas las cosas. Efesios 1:22, ¿qué nos dice? Por favor. Mire pues, vamos a pedir por ahí atrás que me apoyen. ¿Sí? Luego también dice sobre el crecimiento espiritual y sobre todos los principados y potestades. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Pablito entendía que no había nada que estuviera por encima del Señor. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces ponemos muchas cosas antes que Él. Y venimos cuando nos queda tiempo. Nos congregamos cuando no tengo nada más que hacer. O cuando mis hijos ya crecieron. O cuando de repente no se me juntó la ropa porque durante la semana no la pude lavar y la tenía que lavar. O sea, ¿me entiende? Llega un momento en el que tenemos que entender que el Señor está sobre todo. No hay nada encima de Él. Sobre todas las cosas. O sea, nada, no importa el trabajo, no importa la casa. Ahorita que estábamos en Guate, sabe que me encantaba porque yo le decía a Luis que fuéramos un día domingo a X lado, ¿verdad? Y él me corregía y me decía, estamos de vacaciones administrativas. No de vacaciones espirituales, ¿verdad? Entonces, ahí nos tenía usted domingo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces uno aprende que es cierto, o sea, el Señor nos da esos tiempos de refrigerio, pero el Señor sigue siendo Señor. Entonces, aún en medio de esas vacaciones, usted busque dónde congregarse. Si no tiene una iglesia cerca, conéctese. Así que, mire, de verdad el Señor nos ha quitado ahora todas, pero de verdad, todas las excusas. ¿Sí? Y luego Pablo aprendió que también el Señor era Señor sobre el crecimiento espiritual. Y vamos a leer Efesios 4:15. Yo creo que esa todos nos la sabemos un poquito, ¿verdad? A los que hemos recibido el discipulado de la esposa. A los que no, pues abóquense con nosotros, que será un gusto poderlos ayudar. Dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Mire, dice crezcamos en todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que disponer su corazón para empezar a crecer, para empezar a avanzar. ¿Sí? Poniendo el fundamento de la instrucción como base. ¿Sí? Y por último dice contra todos los principados y potestades, Colosenses 2:10. Vamos a leer Colosenses 2:10. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que mire, no tenemos excusa, ¿verdad? No, aquí sí nos las cortaron todas. No hay ni una sola excusa para decir por qué no quiero crecer, por qué no quiero congregarme, por qué no quiero cambiar. El Señor es el Señor en todo. Toda vez se lo permitamos, ¿verdad? Lo que pasa es que nos gusta ocupar lugares que no nos corresponden. Pero el Señor sigue siendo Señor en todo. ¿Sí? Bueno, entonces se le quedó ¿qué significa Pablo? Significa pequeño, menor, doblar, encorvar, terminar o acabar.
sabe que cuando leía encorvar, a mi mente venía rápido esta imagen. Usted ya se dio cuenta el significado de esta imagen. O sea, es la forma en la que tenemos que vivir nosotros. Encorvados, postrados ante el Señor, rindiéndole todo, diciéndole: Señor, sin ti yo no puedo. Venga lo que venga, si tú estás conmigo, si tú eres mi cabeza, ahí vamos. Pero yo solo o yo sola, no puedo. Y ahora sí, vamos a pasar a la tribu de Benjamín. ¿Sí? Que sabe que esta tribu de Benjamín es el poder humilde de Jesucristo para gobernar sobre la ansiedad y el afán. Levante la manita, ¿quién han tenido ansiedad alguna vez? Mire, yo hasta el piecito levanto, ¿verdad? ¿Quién se ha afanado alguna vez? Y es que sabe que hasta dentro de la iglesia nos pasa. Usted no me dejará mentir, que el Señor nos da un privilegio y nos afanamos tanto que ya ni entramos a recibir la palabra, sino que nos quedamos allá afuera. Y hay algo que yo traje bien instruidito de Guatemala, y era que fuera lo que fuera, al momento en que empezaba el culto, usted lo tenía que parar y venir y disponer su corazón para poder recibir. ¿Sí? O sea, no afanarse, todo va a pasar, todo va a salir. Vamos a leer Marcos 4, 26 al 32. ¿Sí? Y aquí nos habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Sí? Y es que recuérdese que la tribu de Benjamín es el poder humilde de Jesucristo para gobernar sobre la ansiedad y el afán. Y decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? Usted ha visto un granito de mostaza. ¿Sabe que hace, no sé, creo que 1 o 2 años que tuvimos uno de los discipulados, igual así presenciales, nos trajeron un granito de mostaza? Y mire, es una cosa, no sé, tan minúscula. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, así de chiquitita, de chiquitita. Y acá mire, dice que por más que usted se levante de noche, por más que dé vueltas, o sea, usted no va a hacer crecer a la plantita que sembró, ¿verdad? Vamos a leer para aclarar esto, dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que nos dice al principio: por nada. Y volvemos con los niños: nada es nada. O sea, nada. No su trabajo, no la comida, no su casa, no el préstamo, que para empezar no deberíamos de tener ni préstamos. O sea, nada es nada. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sí? Y ahora vamos a leer Marcos 6, 25 y luego nos saltamos al 31 al 34. Vamos a esperarlo por acá. Dice: Entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Perdone, no es Marcos, es Mateo. Gracias.
Ya vio, es totalmente en vivo. Todo puede pasar. ¿Usted? Sonría. Mateo 6:25 del 31 al 34. Dice, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mire, y es que cuántas veces estamos preocupados por qué nos vamos a poner, ¿verdad? O cuando se acercan las fiestas que acaban de pasar, ¿qué nos preocupa más? ¿Qué vamos a comer, verdad? O muchas veces hasta qué vamos a regalar. Imagínense cuán lejos estamos de poder llegar a entender esa palabra. Dice, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes lo buscan? Los gentiles. Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, bástale al día su afán. Y es que ¿sabe qué? Nos gusta la parte, ¿verdad? De que todo se nos va a ser añadido, ¿verdad? Pero nos comemos la otra partecita, que primero tenemos que trabajar en nuestro interior, ¿verdad? Regrésame al 33, amor, porfa. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, o sea, es cierto, el Señor se va a ocupar de nosotros y de lo que necesitamos. De todo, créamelo. Él se ocupa de todo lo que en casa hace falta. Él se ocupa de todo lo que en nuestro interior hace falta. Pero para eso, primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde encontramos ese reino? Mire, aquí. ¿Dónde encontramos esa revelación? De rodillas. Así, mire. Ahí es donde tenemos que estar. Y sabe que me gustaba mucho algo que decía acá, que decía que el afán o la ansiedad solo pone al descubierto nuestra desconfianza en el Señor Jesucristo. Mire, ¿qué pasa cuando usted le pide algo a alguien, que usted tiene una actividad que es muy, muy importante, pero usted no confía en esa persona del todo? ¿Cuántas veces le llama? Un montón, ¿verdad? Y mira, y uno hasta amable, ¿verdad? Solo te recuerdo que tienes que traer tal cosa. ¿Pero por qué le recordamos? Porque es que no confiamos al 100%. Entonces, mire, ¿qué dice? El afán o la ansiedad solo pone al descubierto nuestra desconfianza en el Señor Jesucristo. Entonces, imagínese, cuando usted empiece a sentir esa ansiedad, cuando usted empiece a sentir esa incertidumbre por cualquier cosa, mire, hasta por la parte espiritual, porque muchas veces nos da como miedo no llegar a la talla, ¿verdad? Entonces, usted recuérdese que por más que usted haga, no va a poder agregarle pero ni un codo a su estatura. Recuérdese que nuestra confianza tiene que estar en Él, ¿sí? Y entonces cuando tenemos nuestra confianza en Él, aprendemos a estar en paz, aprendemos a movernos en sus tiempos. Y sabe que eso no quiere decir que no trabajemos, eso no quiere decir que no seamos personas activas, es simplemente que sabemos darle su lugar y su tiempo a todo. Con los chiquitos me encanta, porque como son bien quietos, ¿verdad? Entonces, cada vez que están así bien quietecitos, les decimos, para todo hay un tiempo. ¿Y sabe qué? Hoy seamos como esos niños. Repitámonos a nosotros mismos, para todo hay un tiempo. Así que ponga su corazón con un tiempo, ¿sí? Y nos vamos a pasar a la piedra. ¿Se recuerda qué piedra es la de este fundamento? Amatista. Y sabe que me encanta el color porque es color moradito. Y me puse a investigar un poquito sobre la piedra amatista.
y encontré que su origen es un origen volcánico. Y dice que esa piedra solo se encuentra en cavidades rocosas, mire. Y dice que se forma entre los 300 y los 400 grados. Eso ya nos da una idea, ¿verdad? O sea, esa piedra no se forma fácil. Es una piedra que tiene que ser pasada por el fuego. Y no es un fuego como el de aquí, ¿verdad? El calor de aquí, que tengo que admitir que me encanta el calor de aquí. De 40 grados que todavía aguantamos, ¿verdad? No, mire, dice 300 y 400 grados. Sí, nosotros ya con un poquito de prueba estamos así como que, Señor, bájale a la llama, ¿verdad? Por favor, o sea, sí, pero bájale. Entonces, luego dice que esta piedra en hebreo, espero pronunciar bien, es Ak Lav Mab, que significa soñar, hacer fuerte y restaurar salud. Mire, soñar, hacer fuerte y restaurar salud. Nosotros tendremos una visión verdadera y seremos fortalecidos y restaurados a la salud espiritual perfecta cuando Cristo es nuestro gobernador o nuestra cabeza. Mire, nuevamente ponerlo a Él como nuestra cabeza. Usted puede soñar, usted puede hacer todo, toda vez aprenda a doblar su voluntad a Él. Aprenda a vivir en su voluntad. Aprenda a ponerlo a Él como su cabeza. Entonces ahí va a empezar a formar esta piedra. ¿Sí? Dice, este fundamento y esta piedra solo la formaremos en nuestro interior cuando pongamos como nuestro Señor al Padre y su palabra. Entonces ahí seremos instruidos y guiados a crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Recuérdese usted que por qué es que estamos poniendo todos estos fundamentos y todo esto, porque queremos empezar a crecer. Queremos llegar a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y para que esa estatura pueda darse en nuestro interior, tenemos que tener una buena base, una buena instrucción, un buen cimiento. Entonces, hermanos, pues ha sido un placer. Les amamos en el amor de Cristo.